Vamos entonces a la palabra de Dios y quiero invitarlos al Evangelio de Lucas, capítulo 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6. Y voy a leerles los versículos 43 al 45. Estos versos los voy a leer en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en Palabra de Dios para Todos. Entonces, vamos a leer primero la Nueva Traducción Viviente y vamos a leer la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Vamos a leerlo en Palabra de Dios para Todos. Dice: un árbol bueno no da fruto malo, tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. El árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de espinos, tampoco se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. Porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Amén y amén. Padre, te doy gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que la selles por tu espíritu, con tu espíritu en cada mente, en cada corazón, en cada vida, Señor. Que se haga parte de nuestro carácter, Señor, para bendición nuestra y honra tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy lo he titulado Desde mi interior. Entonces, hoy vamos a ver algo titulado Desde mi interior. Ya sabemos, como dice la palabra, aquí en la versión PDT, que dice que nosotros hablamos, o el fruto que damos lo damos de lo que tenemos en el interior, ¿cierto? Se está refiriendo, como dice en la Nueva Traducción Viviente, al corazón nuestro, pero ese es al corazón espiritual del que está hablando, que es nuestra alma. Amén. Recordemos, en una enseñanza anterior les compartía que en nuestra alma está contenida el espíritu. Es la parte central del alma, el espíritu. Amén. No el Espíritu Santo, sino nuestro espíritu, el que nos da vida a nosotros. Y el Señor Jesús, poniendo como ejemplo un árbol, y miremos que el árbol representa a una persona. Ese árbol del cual está hablando el Señor está representando una persona. Y aunque literalmente el Señor Jesucristo está hablando de lo que es un árbol bueno, ¿cierto? Que da buen fruto, o sea, un árbol natural, o que un árbol malo da fruto malo, también ya en el versículo 45 podemos ver que está colocando ese ejemplo en estos dos primeros versículos, 43 y 44, para llevarnos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces cada árbol, o el árbol del que está hablando el Señor, está haciendo referencia a cada uno de nosotros, a una persona. Amén. Y yo quiero añadirle algo que, aunque aquí no se menciona,
dice el interior, ¿cierto? Del interior. Entonces, de su corazón, de su alma. En el caso del árbol, es la raíz, o sea, es la parte del árbol que no vemos, pero hace parte del árbol, ¿cierto? La raíz. Igual pasa con nosotros, o sea, el alma no la vemos, pero hace parte de nosotros. Entonces, en otras palabras, la raíz es la parte invisible del árbol y el alma es la parte invisible nuestra. Amén. Bueno, y también habla de frutos. El fruto al que se refiere el Señor en el caso del árbol, pues allí vemos unos kiwi muy apetecibles, ¿cierto? También unas, ¿cómo se llaman esas juguitas? Arándanos. Y bueno, de acuerdo a la clase de árbol, pues así mismo será el fruto, ¿cierto? Entonces, pero en el caso de la persona se está refiriendo a las obras de la persona. En el caso de la persona, el fruto que podemos dar nosotros son las obras que podemos hacer. Dentro de esas obras está incluido nuestros pensamientos. Eso hace parte de lo que produce nuestro interior. En este caso, la mente, que hace parte del alma. Entonces, y poniendo este ejemplo, Jesús nos recuerda que nuestro hablar y nuestras acciones dejan al descubierto nuestras verdaderas creencias, nuestras verdaderas actitudes y nuestras verdaderas motivaciones a través de esto que el Señor nos está enseñando. Y las buenas impresiones que tratamos de dar no durarán por mucho tiempo si no estamos siendo sinceros en el caso nuestro, en el caso de este árbol llamado ser humano. Entonces, sin embargo, hoy vamos a ver que si lo que hay en nuestro interior, si lo que hay en nuestra alma, si lo que hay en nuestro corazón, que es lo mismo que está hablando la palabra, no es bueno, esto no se va a solucionar con tan solo cambiar de vocabulario. Esto puede estar bien para comenzar, pero se necesita ir más profundo y permitir que Dios obre desde nuestro interior. Cuando un árbol da mal fruto, ¿de qué sirve, iglesia, que arranquemos los frutos que están saliendo malos y los limpiemos? ¿Será que el árbol va a mejorar? Indudablemente no va a mejorar. De pronto mejora un poco la apariencia del fruto, pero realmente puede aparentar a la vista el fruto estar mejor, pero en verdad por mucho tiempo, si alguien se acerca, lo mira, lo toca y lo huele, bueno, se va a dar cuenta que es un fruto malo. Y el Señor nos está diciendo que el árbol que da malos frutos, ese árbol es malo. Pero el árbol que da buenos frutos, ese árbol es bueno. Entonces, lo que esté en su corazón, o sea, en su interior, lo que esté en nuestro interior, se reflejará en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta. Lo que haya en nuestro interior realmente. Por eso, iglesia, es muy importante. Esto es un pequeño aparte, que hago un paréntesis. Es muy importante por orar por todos aquellos que predican la palabra de Dios, incluidos pastores y predicadores y líderes, pastoras, todo. Es muy importante orar
para que en el corazón de cada predicador de la palabra haya sanidad interior, esté sano adentro, que su raíz sea una raíz buena. Porque en verdad nosotros, cuando predicamos la palabra, lo que vamos a transmitir realmente, lo que más va a impactar las personas, no es tanto lo que nosotros hablemos, sino lo que tengamos en nuestro interior. Amén. Entonces es muy importante que ustedes que vienen a la iglesia, a la congregación, estén orando por las personas que predican, en este caso por lo menos como yo. Orar para que mi corazón no esté contaminado y que cuando me suba aquí esté sano, iglesia, para que les ministre sanidad y no de pronto el orgullo que tengo, y no de pronto la amargura que tengo, no de pronto la falta de perdón que tengo, no de pronto la maldad que llevo. Entonces es muy importante, así que se comprometen a orar por mí y por todo el que, no solo en esta congregación, sino en todo lugar donde haya un predicador, sea hombre o sea mujer, de la palabra de Dios. Entonces eso es demasiado importante. Y vamos a mirar que en primer lugar vamos a ver algunas cosas que nos está hablando la palabra y que nos van a ayudar mucho también a nosotros para crecer espiritualmente, sanos y para dar fruto y mucho fruto. En primer lugar, el fruto revela la raíz. El fruto revela la raíz. Vamos a volver a leer Lucas capítulo 6, versículo 43. Nueva traducción viviente, lo voy a leer. Un buen árbol no puede producir frutos malos. ¿Un qué? Un buen árbol, ¿cierto? Y un árbol malo no puede producir fruto bueno. Un árbol malo no puede producir fruto bueno. Entonces, no se trata de lo que los árboles aparentan ser, sino de lo que realmente producen. No se trata de la apariencia, sino del producto del árbol. Igual pasa con las personas. El fruto que den es el resultado de quienes son realmente. Aunque puede tomar un tiempo para que el fruto aparezca, si es bueno o malo, será visible mostrando qué clase de árbol son. Entonces, yo no soy muy conocedor de botánica, digamos, y a veces me he quedado mirando un árbol y digo, uy, está bonito ese árbol de naranjas. Y me han dicho, es de mandarinas. Entonces, a veces aparenta algo, puede aparentar, a algunos nos puede engañar la apariencia de alguien. Pero como estamos hablando, llega un momento en que ese árbol tiene que dar fruto. Y por muy equivocados que estemos por su apariencia, cuando dé el fruto vamos a saber de qué es, ¿cierto? Y en el caso de las personas vamos a saber quién es realmente. Las apariencias pueden ser engañosas, ¿cierto? Y eso pasa incluso con los árboles. Miremos nomás el trigo y la cizaña. Cuando están grandecitos los arbusticos, el que no sabe realmente va a pensar que todo es trigo.
Y resulta que hay trigo y hay cizaña. Pero cuando nos vamos, los que no conocemos muy bien, a los que nos pueden engañar las apariencias, hay muchos conocedores, saben y ven y, este es trigo y este es cizaña, ¿cierto? Pero los que no somos tan conocedores nos pueden engañar. Y es que hay personas también que aparentan tan bien que engañan a cualquiera. A Dios nunca, pero a los seres humanos los engañan. Y en el caso del trigo y la cizaña, cuando empiecen a brotar las espiguitas, ahí vamos a conocer que la una no da sino paja, maleza, y en cambio el otro sí da las espiguitas con los granitos de trigo. Y una persona puede parecer correcta o tener incluso una muy buena apariencia, pero si su forma de actuar causa daño, produce división o es egoísta o manipuladora, entonces ese fruto está revelando una raíz enferma. Y el título del mensaje se llama Desde mi interior, porque, iglesia, es muy importante. En días pasados les compartía de cuidar nuestro corazón, ¿cierto? Porque de él mana la vida, de él depende el rumbo de nuestra vida eterna. Entonces, es muy importante, iglesia, que vigilemos nuestro interior, que cuidemos nuestra raíz, que es el alma, o como lo llama la Biblia también, el corazón. Es muy importante que no vaya a estar enferma esa raíz, y hay muchas cosas que enferman esa raíz. Yo he venido diciéndolo así, como llevándolos en un viaje para sanidad interior, iglesia, para liberarnos de muchas cosas que dañan el alma, que la enferman. Y es bueno hacer un alto en el camino y ponerle toda nuestra vida en manos de Dios y confiar en lo que la palabra nos enseña, que nos va a hacer bien, demasiado bien. Muchas veces intentamos mejorar el fruto, como les decía. Volvamos a repetir el fruto que es: nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes, y no atendemos la raíz, o sea, nuestro interior, que son pensamientos, carácter, motivaciones, la relación con Dios. ¿Cómo están esas cosas en nosotros? Y es demasiado importante, iglesia, tener una buena relación con Dios. Tener una buena relación con Dios. Que el Espíritu Santo habite en nosotros, pero que habite avivado, no entristecido, mucho menos apagado, sino avivado. Es bueno volver a ese primer amor. No sé si todos, yo creo que todos sintieron ese primer amor cuando empezaron a conocer de las cosas de Dios. Eso era emocionante, ¿cierto? Nos íbamos a donde la familia y no había otra conversación sino lo que estábamos recibiendo, lo que estábamos descubriendo, lo que estábamos conociendo, lo que se nos estaba revelando. Era tan hermoso, y debemos mantenernos en ese primer amor, en esa emoción, en esa ardor por que el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, está con nosotros, está en nosotros, y que siempre tendremos su ayuda. Porque resulta que
a veces nos preocupamos tanto de nuestra apariencia externa. En el caso de algunas mujeres a veces se les va la mano en el maquillaje. Yo no estoy en contra del maquillaje, no, de ninguna manera. Es más, para algunos o para algunas es obligación maquillarse. No para las que están aquí. Las que están aquí no lo necesitan. Pero, iglesia, resulta que la palabra de Dios no es una máscara. Y a veces estamos tan preocupados por nuestro exterior, cómo nos ven, cómo nos vestimos, si somos atractivos, atractivas o no, si caemos bien o si no. Y estamos tan preocupados, nos metemos tanto en esas cosas externas, iglesia, que descuidamos lo que realmente tiene valor. ¿De qué le vale al ser humano ganarse todo el mundo, ganarse todos los halagos, todos los aprecios, todos los saludos, todas las adulaciones y todo, si pierde su alma? Cristo pagó con su sangre la vida eterna de nuestra alma. Y la vida eterna de nuestra alma en Dios es la que va a hacer que recuperemos el cuerpo, pero sin manchas, sin arrugas, sin esas cosas que nos molestan, sin esos pelitos blancos que a veces nos salen por ahí. Dios está interesado en que cuidemos nuestro interior y lo embellezcamos. Y como les decía, la palabra de Dios no es maquillaje, no es una máscara. ¿Recuerdan cómo le decía el Señor a los hipócritas? Sepulcros blanqueados, hermosos por fuera. Y yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de visitar un cementerio, hay unos pueblitos, incluso en Barichara, creo, hay un cementerio donde en todos lugares, pero hay lugares donde le ponen demasiado énfasis a los cementerios. En un pueblo, Monpós, y son famosos esos cementerios, y uno va y ve unos mausoleos, y es más, son como templos a veces, una tumba hermosa, y decía el Señor, pero por dentro llenos de inmundicia, de podredumbre, de desechos, y trasladándolo a nuestra vida, mis hermanos. El Señor quiere que nosotros embellezcamos nuestro interior. Y saben que cuando embellecemos nuestro interior, cuando embellecemos nuestra alma con la palabra, con la oración, con la búsqueda de Dios, con todo lo que sabemos que es alimento espiritual, con congregarnos, cuando embellecemos nuestro interior, eso se va a ver reflejado en el exterior. Porque un interior bello, una alma bella, un corazón hermoso, hermosea el rostro y el cuerpo de las personas.
Entonces, la palabra de Dios no es una máscara. La palabra de Dios no es un maquillaje externo, sino algo que nos va a transformar internamente. Transformar se llama eso. Gracias, Padre. Así que no se trata de aparentar actuar diferente, sino de ser diferente. Por un tiempo nosotros podemos aparentar ser buenos, ser sinceros. Por un tiempo podemos aparentar ser honestos, ser muy buscadores de Dios. Pero va a llegar el momento que el verdadero fruto nos va a delatar. Porque la mentira no se puede sostener por mucho tiempo. No hay nada que esté oculto debajo de este sol, iglesia, que no haya de ser manifiesto. Que no se haya de ver y se haya de descubrir. El fruto no miente. Si el fruto malo es constante, es señal de una raíz enferma que necesita ser tratada. Y a veces no gusta que nos digan estas cosas, a veces algunas personas. Pero sabe que a veces, o generalmente, esas personas que les cae mal una palabra como esta, que sé que es el amor de Dios con todos nosotros, se resisten a veces a recibir una palabra como esta. ¿Sabe? Esas personas son las que más están necesitando una transformación de su alma, de su mente, de su corazón. El fruto es visible, pero la raíz no. La raíz no la vemos. La raíz no se ve. Y lo que se ve revela el estado de lo que no se ve. El fruto que damos cada uno de nosotros revela en realidad en qué estado está nuestra alma, cómo está nuestro corazón. Dios no quiere que vivamos de apariencia, sino que le permitamos ser la parte más importante de nuestra vida, para Él sanar nuestra raíz, para Él sanar nuestra alma, para Él sanar nuestro interior. Recordemos que en nuestra alma están también las emociones, los sentimientos. Cuánta sanidad necesitamos en esa área. Y debemos abrir nuestra alma, abrir nuestro corazón para que el Señor lo escudriñe y lo limpie completamente. Que quite ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne en nosotros, un corazón tierno, compasivo, dado a Dios, dado a la palabra. Que pueda recibir con humildad todas las enseñanzas, las correcciones que nos hace el Señor por medio de su palabra. Para que Dios transforme ese árbol, o sea, nuestra vida, en un buen árbol, en donde el buen fruto sea la consecuencia natural. En segundo lugar, también la palabra nos dice que cada árbol es identificado por su fruto. Cada árbol es identificado por su fruto. Vamos a leer Lucas capítulo 6, el versículo 44. La Nueva Traducción Viviente dice: al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Y es verdad,
al árbol se le identifica por su fruto. ¿Cómo puedo estar seguro de que un árbol es de naranjas? Porque está produciendo naranjas, ¿cierto? ¿Cómo puedo estar seguro que un árbol es de manzanas? Porque produce manzanas. Entonces, cuando veo las naranjas, digo con toda seguridad, ese es un árbol de naranjas, o es un naranjo, o ese es un árbol de manzanas, o eso es una mata de fresas, o de lo que. Sí, pero Dios más que injertos, el único injerto que Dios quiere es el que podamos tener con el reino de Dios. Así que no podemos dar el fruto de lo que no tenemos. Si no tengo amor, mis hermanos, ¿cómo puedo dar amor? Si no tengo amor, compasión, bondad, ¿no se ha dado cuenta que incluso hay personas que les queda muy difícil brindar un abrazo o brindar una sonrisa? Porque adolecen de amor, les hace falta compasión, misericordia. Y no es por culpa de ellos, la gran mayoría de las veces, sino que ese árbol fue cultivado, fue plantado y fue tratado de esa manera. Esa persona en su niñez, en su juventud, quizá no recibió cariño de los padres, como el ejemplo que les decía el domingo anterior, personas que lo tuvieron todo, los papás fueron responsables en darles el vestido, el alimento, el techo, o una medicina cuando la necesitaron, pero nunca recibieron una caricia, nunca recibieron una palabra de afecto, de afirmación. De pronto solamente era: usted no sirve para nada, usted es un tonto, usted es un bobo, necio, usted es un estorbo y cosas por el estilo. Entonces, esas personas se les dificulta dar lo que no tienen. Y por eso se hace necesaria la transformación que hace el Espíritu Santo, que hace Dios por medio de su palabra en nosotros. Porque saben algo maravilloso de Dios: de las cenizas Él puede levantar un árbol hermoso, lleno de fruto, y que dé mucho fruto. De las cenizas. Gracias, Señor. Lo que nos enseña Jesús por medio de la palabra es que cada árbol produce frutos según su naturaleza. Y para nosotros es imposible dar fruto del Espíritu Santo si vivimos alimentados por el mundo y sus deseos. Si lo más importante para nosotros es el mundo y sus deseos, y no Dios, y no la relación con Dios, ¿cómo pretendemos dar frutos espirituales? ¿Cómo pretendemos incluso que el Señor cambie la historia de nuestra vida? Porque a muchos el Señor ha querido cambiarles la historia de la vida por una historia
hermosa, llena de fruto, con un futuro lleno de esperanza, pero esas personas no le han permitido a Dios obrar. Se necesita esa humildad de corazón para que le abramos la puerta del corazón a Dios, de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestra vida, para que Él haga, como dicen médicamente, una operación a corazón abierto. Y saben que una operación a corazón abierto puede en cierta manera arreglar un corazón y mejorarlo, pero nunca va a quedar perfecto. Siempre va a quedar delicado, pero la operación que hace Dios es perfecta y nos deja el alma como nueva, iglesia. Aquí no hay espacio para el autoengaño, porque muchas veces queremos engañar a otros y hasta nos autoengañamos, porque a veces le mentimos tanto a los demás y aparentamos ser lo que no somos, que hasta salimos creyéndolo. Pero cuando estamos allá en nuestra soledad, todas salen a la luz y nos acosan todas esas cosas, todos esos engaños nos acosan. Y lo tremendo es que cada día hay que engañar más para que nos crean y se mantenga la mentira. Cuanto más nos mintamos a nosotros mismos o permanezcamos en la negación de la verdad, es más probable que basemos nuestra vida en una falsa apariencia. Hay personas que se han vuelto tan expertas para engañarse a sí mismas que no pueden percibir sus propias faltas y pecados. Todas las personas que le conocen, todas las personas que le rodean, le dicen de su mal comportamiento, del mal que están haciendo, pero ellas siguen creyendo que lo que están haciendo está bien. Y que si alguien salió herido era porque lo merecían. Saben que se puede aprender a decir lo correcto, o se puede aprender a actuar de buena forma por un tiempo, pero tarde o temprano, iglesia, la raíz va a quedar al descubierto. Realmente, tarde o temprano, y yo a veces digo más temprano que tarde, queda al descubierto lo que verdaderamente somos. Porque el fruto nos va a delatar en algún momento. El fruto va a salir. El verdadero fruto va a salir y nos va a delatar. Las palabras, los hábitos, el carácter, las reacciones van a mostrar la clase de persona, la clase de árbol que somos. Así que no se trata de imitar el fruto de otros, sino de dar el fruto que corresponda a la clase de árbol que somos por la transformación que ha hecho Dios en nosotros. Dios quiere renovar nuestro interior, iglesia. Dios quiere renovar nuestro interior. Y leamos el verso 45 en la palabra de Dios para todos. El que es bueno lo es en su interior.
y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí, porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Entonces, desde mi interior, o sea, desde mis pensamientos, desde mis motivaciones, desde mi carácter, ¿qué estoy produciendo realmente? ¿Verdadero fruto? ¿Fruto bueno? ¿O solo apariencias? ¿Qué palabras salen de mi boca? ¿Cuáles son mis acciones? Lo que digo y hago brota de nuestra alma, surge de nuestro interior. Alguien decía, la boca habla lo que el corazón guarda, pero el problema no está en la boca, está en el alma, está en el interior. No se trata de controlar todo lo que hablamos, sino de transformar lo que estamos acumulando en nuestro interior. Y nuestro vocabulario y nuestro actuar será simplemente el reflejo de ese proceso. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo.